Bueno, hoy en otra habitual clase magistral de historia, aquí en mi hora favorita, historia desde el cine silente cubano, conoceremos más sobre algunos temas que se nos quedaron en el tintero la última vez y también nuevos aportes con datos reveladores que nos trae nuevamente el historiador Rubén Santos. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué tal todo? Esperándote estamos como cosas buenas todas las semanas porque estamos aprendiendo muchísimo aquí con Rubén, ¿verdad que sí? Entonces, de la última vez nos quedamos, que ustedes han llamado, que quieren saber más, nos quedamos en los accidentes que ocurrieron, porque tú has recopilado incluso imágenes de accidentes ocurridos durante la época del cine silente cubano. Exacto. En realidad, mucho de esto se ha perdido por los cortes que hicieron en las películas, por la mala manipulación que hubo de cómo guardar todo lo que fuera del cine primitivo cubano, el cine silente primitivo. Ajá. Y lo que pasa es que también, como en todas las películas silentes, que se hacían muy a lo crudo, digo yo, porque había que hacer demasiados movimientos, demasiados saltos, demasiadas gesticulaciones. Claro, porque imagínate, mucho más teatral. Exacto. Y en el caso del que quiero hablar hoy, que es la escena del caballo, o sea, mi abuelo cuando tiene que brincar la línea con el tren pasando, o sea, esto tuvo una serie de percances en donde hubo que hacer muchos cortes. Espérate, vamos a recapitular. ¿Esta película cuál fue? La Virgen de la Caridad. La Virgen de la Caridad, de la cual hablamos la última vez, que está en YouTube, que fue una película silente cubana. No fue la última, ¿no? La última. Esa fue la última. Exacto. La Virgen de la Caridad, donde trabajaba y protagonizaba el abuelo de Rubén, que hemos hablado mucho de él aquí, Miguel de los Santos. Hay 2 libros que hablan sobre el cine silente cubano, y este es el segundo tomo porque lo pueden buscar si quieren para que se entretengan muchísimo en la casa con toda esta historia del cine silente cubano y del abuelo de Rubén en Amazon, antes de que se nos olvide. Y se llama Miguel de los Santos y el cine silente cubano. Esto está en Amazon. Esto les va a traer muchísimo entretenimiento en casa. Entonces seguimos. En La Virgen de la Caridad, que es la última película silente protagonizada por el abuelo de Rubén, ocurre este accidente. ¿Podemos volverlo a ver? Sí, cómo no. A ver, ¿qué fue? Cuéntame. Bueno, esta escena llevaba, claro, este momento enérgico en que tiene que salir corriendo con el caballo y la carrera tiene que ser así mismo vertiginosa como se ve. ¿Qué pasa? Que mi abuelo usó varios trucos para que el caballo se parara en 2 patas. Que de hecho hay una foto por ahí que está el caballo parado en 2 patas. ¿Y qué pasa con esta foto y con este momento? O sea, él usa el ruido de la locomotora para que el caballo se asuste y ponerlo en 2 patas. La primera vez que hace eso, el caballo ¡pum!, le da un golpe con la cabeza. Y él queda supuesto siendo con el caballo parado, pero aturdido. Mira, ahí está la foto. Ahí está aturdido, no se ve, pero en esa foto quedó muy buena la foto, pero en realidad estaba aturdido del golpe del caballo. El caballo con el retroceso le dio un golpetazo. La foto quedó genial. Sí, perfecta. Tremendo material histórico que tienes ahí en tus manos. Y él, cada vez que miraba esa foto, él decía, lo único que me recuerda esta foto es el golpe que me dio el caballo. Y que él quedó aturdido. Cuando yo amplío esa foto la cara, él se ve como con el gesto del golpetazo que le da. Él mismo te pudo contar eso. A todos los nietos, o sea, en la familia. Y él miraba la foto y era lo que decía. A él no le transmitía la parte de la película icónica, mira el caballo como quedó. No, el golpetazo era lo que él recordaba. Lo otro, que ya fue lo más complicado, la escena era muy bella, esa escena es muy bella, el tren, porque tiene que ir a interrumpir esa boda, a acomodar el lugar, porque es una boda en donde quieren quitarle a su amada. ¿Qué pasa con esa parte? A él se le ocurre de pronto que, la energía que tiene mi abuelo, es que sería mucho mejor que él brincara delante del tren. Él ni lo habló con el director. Y de pronto hubo una escena que él va así corriendo con el caballo y cuando pasa el tren, él se le tira delante del tren. O sea, prácticamente le echaron fresco al tren. Ay, Dios, sin decir nada. Y en una de las fotos que yo di, se ve uno de los productores mirando así. Esa foto, él no brincó delante del tren, pero están como después de regaño. O sea, no hagas eso más. Y se ve así por lo lejos una persona asomada. ¿Qué pasa? Que eso se hizo una sola vez.
porque él pensaba que iba a ser algo bueno para la película. ¿Qué pasa? Que estas escenas se cortaban, se repetían, y esto fue algo muy arriesgado, de lo que el director no estaba dispuesto a repetir. Hubo un debate, entonces se volvió a repetir la escena con lo que sería, o sea, que él fuera en la corrida, el tren le interrumpiera el paso, él se para con el caballo en dos patas, y cuando el tren pasa, él brinca seguidamente delante del tren. Esto es una escena filmada entre San Antonio y Los Baños se jugó la vida más de una vez ahí tratando de hacer hubiera sido un Tom Cruise moderno, que es otro de los locos de Hollywood que le gusta hacer esas cosas. Él era bastante atleta, o sea, ¿y qué pasa? En el cine silente buscaban mucho atletismo, pero en el caso él era atleta y era arriesgado. Y Ramón Peón, el director, siempre tenía una serie de debates con él por eso, por los riesgos a veces que tomaba. Y estas escenas, recuerda que las tomaban, pero no había mucho material para estar cortando, repitiendo, o sea, eran muy estrictos a la hora de tomar escenas, de mover cámara, eso era muy restringido en esa época. Claro, el tremendo material que tienes, no sé, yo sé que la historia de cómo lo has recuperado, lo has podido recuperar es larga y te ha costado muchos años, pero lo importante es que lo tienes. Y esas fotografías, por ejemplo, están en este libro. Todo está. Todo están en los libros, en el tomo 1 y 2 de Miguel de los Santos y el cine silente cubano. Hoy estoy con la lengua medio trabada. Todo lo que es la Virgen de la Caridad, porque a la gente le importa mucho el tema de la película Virgen de la Caridad, todo eso se recoge más en el tomo 1. En el tomo 1. Y ya el tomo 2 recoge todo el paso de los pioneros de la era silente a la era sonora. Porque a veces ven en películas que se han salvado del principio de la era sonora a personas que no saben que fueron parte del cine silente. ¿Cómo pasó con tu abuelo? Como pasó con mi abuelo. O sea, que la última película fue La Virgen de la Caridad. Les recuerdo que está en YouTube si la quieren ver. Y de ahí ya se pasa al cine sonoro. Tu abuelo pasa al cine sonoro. Y de hecho, estuvo en una película súper taquillera, en los años 40. 38, el año 38. En el año 38, exactamente. Exactamente. Que fue Romance del Palmar. Y yo estoy segura que mucha gente, aunque no lo hayas visto, has oído hablar de la película, por supuesto. Sí, claro. Esa película, ¿qué pasa? Que inclusive pasó a las remembranzas del cine antiguo sonoro, y esa sí se ponía bastante en Cuba. Sí. O sea, fíjate que la Virgen de la Caridad, por el nombre religioso, la vetaron 100%, a no ser en los festivales de cine que hablaban de cine silente, ponían la Virgen de la Caridad, pero tienes que ir a verla al cine en el festival. Pero en el caso de Romance del Palmar no tuvo ese problema. El Romance del Palmar, cada vez que se hablaba de cine antiguo, el Romance del Palmar. Ya, sí, estamos hablando de que por eso es que yo tengo esa referencia de esa película, porque muchas veces, justamente ya después de la revolución del 59 y todo eso, es una película que se seguía poniendo en Cuba. No así La Virgen de la Caridad, como tú dices. Exactamente. Entonces, Romance del Palmar también es una película donde actuaba Rita Montaner. Un elenco muy tupido. Romance del Palmar, Ramón Peón hizo una selección tan tupida que aún nadie se imagina. O sea, estaba Garrido y Piñero, que en realidad en los teatros vernáculos eran el negrito y el gallego. Pero ahí uno era el guajirito cómico, flaco, y el gallego hizo de gallego. O sea, sí, un elenco de altura. Vamos a ver un fragmento para recordar a Romance del Palmar. Y se va como enemigo a la sombra del pilar. Eso va con puya. Ok, aquí estábamos viendo a Rita Montaner, a tu abuelo, que además era muy galán, la verdad que sí. Y ese era el gallego. El verdadero gallego, el que siempre se habla del teatro vernáculo, es Federico Piñero. O sea, es el verdadero. Aquí era imposible no darle el papel de gallego. Y el negrito, que era Alberto Garrido, le dan aquí un papel de cayuco. Era un guajirito flaquito que era parte de la familia de los guajiros. ¿Qué pasa? Que estos dos humoristas, solamente hablando entre ellos, eso era un show. Y Ramón Peón buscó un elenco muy tupido. O sea, la música, imagínate, la música, los efectos musicales, música, Ernesto Lecona, Eliseo René,
Gonzalo Roy. No, imagínate, estaba todo. Pero, entonces, ¿esta fue la primera película sonoro? No, pero está entre las primeras. ¿Fue la más taquillera? La más taquillera y la mejor realizada. Pero está entre las primeras, porque la primera se llamaba La Serpiente, Maracas y Bongo, que eso sale como primera película sonora, pero tenía sus fallas. O sea, tú lo mirabas y sabías que habían cosas que estaban faltando. Otra película que estaba entre esas primeras era La Serpiente Roja, que debuta un personaje que fue taquillero por su forma de personaje. O sea, un detective al estilo Sherlock Holmes, pero un detective chino llamado Chan Li Po. De Chan Li Po. Chan Li Po fue una cosa que sonó el chino, el detective chino. Yéndonos muy para atrás, pero todo aquel que tenga un recuerdo de esta época del cine sonoro, o sea, los inicios del cine sonoro en Cuba, pueden llamarnos, por favor, para que compartir impresiones y recuerdos. 305-396-1454, les recuerdo el teléfono de producción y a ver cuántos recuerdos tienen de esta época, de esta película de Romance del Palmar. Exactamente. ¿Vemos otro pedacito? ¿Cómo no? Vamos Adelante. A ver otro pedazo. ¿Se ha fijado usted cómo tan feo el habanero? ¿Tienes miedo que se lleve la vega al río? No, pero como ella enamoraba conmigo. Tiene cuidado, muchacho, que guerra avisada no mata soldados. Vigila tú, que yo dormiré con un ojo abierto. ¿Y qué? Este hombre era su amigo, hasta en la vida real. Y cada vez que se hacía una película nueva o había un rum, van a filmar esta película. Este señor Julio, se llamaba Julio Gallo, le decía, oye, Miguel, vamos, que hay nueva idea para una película. Julio Gallo era un actor de la época. Un actor de la época. Y también conocido. Muy conocido. O sea, este hombre que estamos mirando aquí transitó desde el cine silente, es otro de los artistas del cine silente que llegó al cine sonoro. E inclusive trabajó más que mi abuelo en el cine sonoro. ¿Verdad? Sí, se envejeció. Julio Gallo, ¿quién recuerda a Julio Gallo? Llámenme, por favor, quiero saber de ustedes hasta dónde van sus recuerdos de todo esto que estamos hablando aquí, hasta qué época hacia atrás. Llámenme 305-396-1454, me encantaría saber. Y la película de Romance del Palmar, ¿qué papel tenía tu abuelo? Mi abuelo era... ¿Cuál era la trama? Sí, era el guajiro... No guajiro enamorado, sino que era el novio, ese guajirito de Fe, que Fe es Rita Montaner. Y era como el guajirito, que era el noviecito sencillo ese de campo. Pero de pronto viene el villano de La Habana, que lo ven en la película, que para colmo el villano de La Habana no era habanero, era un español en la vida real. Pero bueno, viene el villano de La Habana. Se la lleva. Y le quita a la novia. Y él pasa en esa primera etapa de la persona que pierde a su novia. Estas escenas tienen un tema que lo voy a tocar con guantes de seda, porque bueno, abuelo ya conocía a Rita, ya ellos se conocían, habían tenido una relación más estrecha. ¿Y qué pasa? Que ¿estrecha cuánto? Bueno, bastante estrecha. Voy a tocarlo con Oye, tu abuelo también... Sí, él era un galán en ese tiempo. Entonces, él arrasó bastante en el cine silente y el sonoro. Rita había estado casada y había enviudado. Si no mal no recuerdo, trato de darle la mente para atrás, Rita había enviudado. Y un tiempo después ellos fueron una amistad muy profunda. ¿Qué pasa? Que cuando van a filmar el Romance del Palmar, ya Rita estaba empezando en una relación seria y se iba a volver a casar. O sea, pero de pronto le toca a mi abuelo ser el primer novio de Rita en la película. Y eso se acordó ahí con Ramón, ahí se acordó, mira, vamos a hacer, el papel de novios, pero por favor, manténnos distantes por situaciones que hay. Entonces, es la razón por la que a veces las personas me preguntan, mira, tu abuelo era el primer novio de Rita en la película, sin embargo, los ponen distantes uno de otro, o sea, ponen las escenas y nunca salen juntos. Y este fue el problema. Pero tanto fue así. Sí, ellos le pidieron a Ramón, mira, vamos a hacer esto de esta forma para evitar situaciones, porque recientemente habían concluido ciertas cosas y Rita ya había empezado una nueva relación y iba a contraer matrimonio también. O sea, cosas que pasan, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan Romance del Palmar? ¿Cuántos llegaron a verla? ¿Les gustaba la película? ¿Recuerdan a Miguel de los Santos, el abuelo de Rubén? Y bueno, este libro, recuerden, en Amazon
lleno de historia. Fabuloso. Llámenos al 305-396-1454 y cuénteme, por favor, cuando regresemos seguimos hablando más de los abuelos, porque también está la abuela de Rubén, del grupo Anacaona. Cómo ellos llegaron aquí al exilio, un poco más de historia sobre esto. Y una pregunta de ustedes que tengo para ti. Yo me sé la respuesta, estoy con maestra, yo me la sé, pero es interesante que nos hayan llamado para hacernos esa pregunta. Regreso enseguida con más. 305-396-1454. Aquí estoy esperando sus llamadas. Tenemos una hora favorita. Por acá sigo conversando con Rubén Santos, quien nos ha traído historias increíblemente documentadas sobre el cine silente cubano que existió en Cuba, un cine silente, luego sobre el cine sonoro, sobre el papel que tuvo su abuelo en el cine silente y en el cine sonoro cubano, Miguel de los Santos, y luego también su abuela, que fue una gran artista, una gran músico, que perteneció a orquestas de mujeres famosas como las Anacaona. Ellos dos terminaron emigrando hacia los Estados Unidos. Exacto. Una historia que comenzó en el 59 cuando llegó Fidel. ¿Qué pasó? Sí, en realidad yo sí. Pues de aquella época de oro, lo que se chocaron con esto. No, y la emigración fue total. Es la parte que a veces quizás la gente nueva no sabe. La emigración fue total. Todo el estrellato cubano se fue. O sea, todo lo grande y lo que no se fue, no se pudo ir. No es que hayan elegido, no se pudieron ir. Y tuvieron que amortiguar la cosa. Pero en realidad, todo lo grande se fue de Cuba. Y de muchas personalidades, amigas de la familia, que se habla ya hoy en día porque es inevitable, porque no pudieron opacarlo, como el caso de Néstor Lecuona. Pero Néstor Lecuona lo humillaron a la hora de irse, le rompieron partituras. Inclusive Néstor Lecuona, que era una gente noble, decía, mi único amigo, soy una gente que soy amigo de todo el mundo, mi único enemigo Fidel Castro. Entonces, ¿qué pasa? Esto sucedió en esa etapa donde todos buscaron una forma de irse porque vieron el desastre que venía para la isla. Mi abuela sí se opuso desde el primer momento a la imagen de Fidel Castro. O sea, abuela se dio cuenta muy rápido de la maldad de ese señor. Y eso fue al momento. O sea, mucho más rápido que sus hermanas. Ella influyó en sus hermanas, pero ella fue la primera. Abuelo todavía aún él pensaba que aquello sería de verdad para los pobres, de verdad para todos los cubanos, todas las personas tendrían oportunidad, pero poco a poco se fue dando cuenta que no había oportunidad para todo el mundo. El mismo director Ramón Peón viajó a Cuba a ver cómo se reintegraba en el cine cubano y prácticamente lo echaron. O sea, como mismo echaron a Ramón Peón, echaron a todos los directores antiguos. Y los antiguos artistas que aún podían haber trabajado, los miraban como los artistas del momento de la burguesía. Así mismo, o sea, esa imagen de burgueses que no lo eran. De hecho, empiezan a emigrar todos los grandes artistas. ¿Y por fin cuándo deciden ellos ya emigrar para acá? Bueno, lo que pasa es que ellos no pueden emigrar porque sucede un tema muy duro en la familia, o sea, como en todas las cosas en ese principio de golpe de Estado por las armas y del terror, como fue la realidad, y empiezan a ver cosas muy horribles a sus alrededores. Ellos vivían en una finca en la zona de Calabazas de La Habana, rodeado de muchas fincas. En esas fincas vivían también personas normales, pero también muchos artistas en fincas grandes. ¿Esos son ellos? Esta es mi abuela cuando viene de visita con idea, la familia, de que ella se quede. Mi abuelo ya estaba acá, ya mi abuelo estaba en los Estados Unidos, ya viejito, increíblemente ese es el galán de la Virgen de la Caridad. Sí. Y mi abuela al final decide regresar porque ella no podía dejar a sus hermanas. Ella siempre decía, somos como una y vamos a morir juntos. ¿Y dejó a tu abuelo solito aquí? Lo dejó como con la familia. Sí, pero termíname el cuento. ¿Qué fue lo que sucedió en la familia que fue ya el detonante para ellos querer definitivamente emigrar? Sí, exacto. Aparte de Fidel. Sí, hubo un suceso muy recordado en la historia de Cuba, que fue el caso Betancourt. El caso Betancourt, Ángel María Betancourt Cueto, que era el ingeniero de vuelo del aeropuerto José Martí, que en este tiempo de procesos de fusilamientos y represión hacia las personas, que nunca se ha dicho sobre esto, a él mismo le fusilaron personas injustamente, él decide en Oriente, en la zona de Oriente, con un viaje, montar a la familia y desviar el avión. Y él desvía el avión, pero el piloto, que era su amigo, que estaban puestos de acuerdo para irse y fugarse, de pronto se desaparece.
desaparecen al piloto y de pronto el que está piloteando es un comunista acérrimo de la dictadura. Todo se complicó en pleno vuelo, el avión llegó a los Estados Unidos muy cerca, pero por cosas que pasaron encima, que eso hay que hablarlo con más calma después, se regresa en el avión lo aterrizan en el Rancho Boyero. Ya estaba toda la seguridad de Estado esperando a apresar a mi tío logra escapar, fue un show, o sea, logra escapar de la escotilla del avión después que tiene un percance de lucha con el piloto. Hicieron tremenda emboscada. Exacto. Lo emboscaron y luego lo fusilaron. Logra escapar y se llama una cacería de brujas en toda La Habana, en toda Cuba, pero sobre todo en La Habana. Al final lo capturan, hacen un juicio preparado, donde él no puede ni defenderse ni hablar. Lo acusan para fusilarlo esa misma noche sin derecho a defensa, y en base a este hecho complican a la Iglesia Católica. Aquí es donde empieza la persecución a la fe y la persecución sobre todo a la Iglesia Católica en las intervenciones. Usando a un sacerdote que ya murió, un gran amigo mío, que fue un preso político muy connotado, el padre Loredo, Miguel Ángel Loredo, todo el presidio político lo conoce. Y usan a Loredo como que Loredo lo escondió. Y ahí, que esto, como tú dices, tenemos que profundizar más en próximos capítulos. Exacto. Vamos a llamarle así a este segmento de historia que tenemos con Rubén. Ahí empieza la historia de oposición, primero de tu familia, con este familiar. Exacto. Con esta tragedia familiar, y luego tú, que tienes una gran historia como opositor en Cuba. Exacto. Y vamos a estar hablando de eso también más adelante en estos segmentos. Pero bueno, finalmente ellos logran llegar aquí, tu abuela decide irse con sus hermanas y ella fallece en Cuba. Fallece en Cuba y son enterradas juntas. O sea, y tenemos videos de los abuelos aquí llegando, los tenemos a ella tocando el piano. Exacto. Ese fue el día que mi abuela viene de visita y tiene la idea de que se quede aquí con la familia. Pero ella siempre advirtió que no iba a dejar a sus hermanas solas. Recordemos que esta era una de las mujeres músicos de la orquesta, famosa orquesta Anacaona, una de las orquestas de mujeres famosas en Cuba. Ahí la tenemos tocando el piano. Esta imagen en Cuba ya viejita. Me da gracia porque mira, ese piano ya estaba viejito. Que el piano estaba viejito. Y recuerdo la maestría de ella de tocar sin tocar una tecla que estuviera desafinada. O sea, tenía una técnica para tocar tan grande que yo creo que son personas solamente de esa época que tocaban con esa maestría. No que se han olvidado. Tenía un toque muy parecido al de Lecuona. ¿Cómo era el nombre de tu abuela? Recuérdamelo otra vez. Esther María Menéndez. Esther María Menéndez. Y eran varias hermanas, o sea, Regla, Herminia, Ofelia, o sea, eran todas las que formaron parte de esta orquesta. Sí, vamos a escuchar. Tocando un tango de Gardel. Claro, imagínate, además de la hermandad de sangre con sus hermanas, ella tendría más allá de eso una hermandad mucho más profunda. Después de haber estado tantos años trabajando, ella y sus hermanas eran las músicos de la orquesta Anacaona, y fueron años y años además de mucha... No se separaron nunca. Sí, brillando en una época de mucho esplendor. Exacto, abuela tuvo sus hijos y ellas se quedaron ahí para criar a sus hijos junto con la hermana. Vivieron cosas muy fuertes. Después con los nietos, nosotros también estaban ellas presentes ahí. O sea, yo no digo mi abuela, son mis abuelas. O sea, todas en general fueron mis abuelas. Claro. No Oye, tú sabes que tienes una llamada, como habíamos dicho. Quiero que la escuches. ¿Cómo no? Ya la vez anterior que estuvo el señor ahí, yo te mandé una pregunta. A ver si se la puedes hacer ahora antes que se acabe el programa. Que quién es la voz, quién ponía la voz de la comedia Silente los domingos, por allá por la década de los 60 y los 70. Como dije, yo me la sé, profe. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de eso porque
Ya eso vino después, como dice él, los 70 y hasta los 80. Sí, es un narrador. La comedia silente que narraba aquellas... Armando Calderón. Armando Calderón. El hombre de las 1000 voces. Me da gracia porque él tenía que ir corriendo, siendo las voces de todo, las voces de las personas, de las mujeres, de los tranvías, de los platos, del perro que ladraba. Y era tremendo. O sea, era tremendo ese hombre. Y la facilidad con que lo hacía. Mezclaba rápidamente el sonido. Esto es una caricatura tuya, de Armando Calderón. O sea, la primera fue una caricatura. Yo soy caricaturista, o sea, y también he hecho publicaciones de caricatura, y no solamente, como estamos mirando acá, del cine silente. O sea, estos son una colección que tengo sobre los temas cómicos del cine silente cubano. Este que estamos mirando ahora es Tony Perdice, un amigo de abuelo, pero como la película tiene esos gestos, yo me estoy burlando un poco de los gestos, como que lo hacen a la fuerza. Sí, como las caricaturas. Exacto, pero yendo al tema, yo siempre admiré a Armando Calderón porque, o sea, estaba tocando siempre un tema que ya no se hablaba mucho, y era el cine silente. En el caso de él era la comedia silente, tocando la comedia americana sobre todo, y sobre todo Charlie Chaplin, pero bueno, también de los obesos, también los gordos, ¿cómo se llamaba aquello? Gordo de flaco era, no, Gordo de Flaco vino después. También les tocaba, o sea, pero él tocaba la parte muda, la parte silente. Gordo de Flaco vivieron 2 periodos, ¿verdad? Era silente y era sonora. Él tocaba la parte silente y todo lo que eran los personajes cómicos de la era increíble, y ese sí se murió ahí, nunca migró, Armando Calderón. Después de su programa pasó a un ostracismo, a un silencio, eso que más nunca se supo de él. Prácticamente lo que se recuerda a Armando Calderón fue la comedia silente. De ahí para adelante. Y después de que tuvo aquel capítulo que habría dicho, porque eso después se volvió como una leyenda, una mala palabra al aire sin querer en un día. Y bueno, al final de Armando Calderón, con ese trabajo tan impresionante que hacía, lo último que quedó fue aquel cubano le sacaba el chiste a todo. Tan desafortunado. Exacto, le sacaba el chiste a todo. Y lo que pasa, hay que tener en cuenta que este hombre tiene que ir corriendo con el tema de las voces. Siempre se tocó un tema quizás para señalar, no, que estaba así, que estaba basado, no iba la palabra. No, él estaba pobre, con todas las voces arriba, y se emocionó. Bueno, llámenos 305-396-1454. ¿Qué más quieren preguntarle a Rubén? ¿Qué quieren aportar de sus vivencias a toda esta recopilación histórica que les hemos traído hoy también en este día? Y les recuerdo que Miguel de los Santos y el cine silente cubano son 2 tomos, está en Amazon, y es un libro que los puede entretener muchísimo en casa. Y ahí lo tienen. Amigo, con mucho pesar me tengo que despedir hoy, pero nos vemos pronto. ¿Cómo no? Llámenos 305-396-1454.